A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Dice Marcos 12. Vamos a leerlo desde el verso 41. Mira lo que dice. Estando Jesús, póngale atención, estando Jesús sentado, ¿dónde? Delante del arca de la ofrenda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué hacían? Echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Ahí va, echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué descripción del Señor de esta viuda? ¿Cómo dice Jesús que era ella? ¿Ah? Que era pobre. Y que ella, ¿cómo puede ser posible? Que dice que ella de su pobreza lo dio todo. ¿Cuál es el pretexto? No solo hablando financieramente, aquí no está hablando de finanzas. Hay gente que dice que Jesús no habló nada de ofrenda, que Jesús no habló nada de siembra, que Jesús, ¿qué Biblia leen? Pero existe un principio de cosecha infalible. ¿Y cuál es? Ajá. Sí. O sea, ¿cuál es el principio infalible de la cosecha? La siembra. O sea que sin siembra no hay cosecha. Entonces, mire qué interesante. Lo que quiero transmitirle hoy, esto es para gente entendida, gente agradecida y gente decidida. Gente entendida, gente agradecida y gente decidida. ¿Por qué entendido? ¿Por qué agradecido? ¿Y por qué decidido? ¿Por qué se necesitan esas 3 cosas para poder sembrar? Entendido, agradecido y ¿qué? Y decidido. Mire qué importante. Le voy a hablar desde la perspectiva que yo he vivido, que yo he saboreado, que yo he disfrutado. No solo que me lo han contado, pero en toda la escritura, ustedes se han percatado o han notado que siempre que el Señor quería prosperar a su pueblo, siempre que el Señor quería bendecir a su pueblo, siempre que el Señor quería promocionar a su pueblo, siempre Él primero les pedía: ¿tiene Dios alguna necesidad? ¿Tiene Dios alguna necesidad? De ninguna manera, ni como Dios ni como hombre demostró que tenía necesidad. Pero hay principios en la Escritura que nos muestran a nosotros que Dios es real y que cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros no vamos a estar razonando para poder actuar, porque Dios va más allá de la razón, Dios va más allá de la teología, Dios va más allá de la razón, Dios va más allá de la teología. En la matemática de Dios no hay lógica, no hay lógica. En la matemática de Dios nos volvemos locos si la queremos entender, porque ¿cómo es posible que hay una situación de hambre, de crisis, de necesidad? En todo el Antiguo Testamento nosotros vimos cómo Dios, para poderse manifestar, alguien tenía que actuar. Pero mire qué cosa, en la matemática de Dios, el Señor sabe
que si nosotros queremos, nosotros podemos. El Señor sabe que si nosotros queremos, nosotros podemos. Y Dios nunca, nunca, nunca va a pedirle a alguien que no tiene. Nunca va a pedirle a alguien que no sabe dar. Porque dice la Biblia que Dios ama. ¿A quién ama a Dios? Y si yo quiero que Dios me ame, ¿cómo tengo que ser? Dadivoso, dar con alegría. Hay llaves, hay principios, ¿no?, que la Biblia establece. La Biblia habla, conocemos nosotros los principios, 5 principios de la Biblia: primicia, diezmo, ofrenda, pacto, siembra. Pero también la Biblia habla de limosnas y habla de darle al pobre, de darle a la viuda, de darle al huérfano, de darle al extranjero. La Biblia habla de principios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué va a hacer Dios? Se lo volverá a pagar. O sea que Dios habla que el que da al pobre. Nosotros no podemos dejar fuera de la lista a la gente pobre, porque es un principio de bondad de parte de Dios. Pero yo quiero que nos enfoquemos y miremos este asunto de la lógica de Dios. Le dice el Señor Jesús, primero vienen los discípulos, contaban, creo que era con 200 denarios. Ellos andaban 200 denarios. Yo no sé Judas qué había hecho los otros, pero ellos andaban 200 denarios. Y viene, los discípulos entraron en preocupación. Vamos, diga preocupación. Una vez más diga preocupación. ¿A dónde lleva la preocupación? Eso, a la desesperación. La preocupación lleva a la desesperación, y la desesperación lleva a la persona a tomar decisiones erróneas, decisiones incorrectas. La desesperación. Hay gente que va. A mí me pasó algo en una ocasión. Todavía no tenía la revelación y el conocimiento, la fe, la convicción y la seguridad que tengo ahora. En una ocasión a mí me salió una oportunidad que parece mentira, pero es verdad. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no mienten. ¿Cuántas mujeres aquí son mujeres de Dios? Hay unas 3, el resto parece que son mujeres del... ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Todavía hay algunas ahí infiltradas. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Amén, aprendan. Hombres de Dios. Entonces, mira qué interesante. Mira qué interesante este asunto. Me salió algo en una ocasión. Me dice un amigo: Ángel, acompáñeme, hermano Ángel, acompáñeme, me dice, iba a comprar él estaba trabajando, vendía chayas, que si hubiera sabido que era comprar chayas, que iba, yo no voy. Entonces el hombre me dice, voy para un lugar allá en Matagalpa, voy a comprar chayas, me dice, él quiero que me acompañe. Entonces nos fuimos a comprar. Cuando fuimos en su camioneta, llegamos al lugar, pero ojo y oído, la desesperación, la preocupación, la desesperación lleva a tomar decisiones erróneas. Entonces, ojo y oído con esto. Entonces nosotros venimos y llegamos al lugar bonito, ¿no? Aquellas parras de aquellas enramadas llenas de chaya, y comenzaron a él a llenarle los sacos y todo. Pero de repente aparece un hombre desesperado y llega y le dice, ¿cómo está, amigo? Le dice. Pero aquel hombre con una desesperación, ¿cómo está, amigo? Bien, bendecido, prosperado y en victoria, le dice él, gracias a Dios. Y le dice él, mire, ando, le dice, ahorita en una preocupación, en una situación que yo quiero, le dice, hacer un negocio. Le vendo mi propiedad, le vendo, creo que eran 12 manzanas, le vendo 12 manzanas, 6 manzanas sí, 6 manzanas, le vendo 6 manzanas con café, a punto de salir la cosecha, tiene plátanos, tiene bananos, y también le dice, hay muchos productos, hay ojos de agua, se la vendo, le dice, las 6 manzanas, y quiero, le dice, que usted se quede, en un mes, 2 meses, va a salir el café y saca no sé cuántos quintales, le dice, de allí, y se la quiero vender,
deme 12,000 pesos y quédese con ella. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que es real lo que le estoy contando. ¿Y sabe por qué? Al hombre, la mujer se le había ido con otro para Costa Rica. Y él dice, también quiero vender el carro, que me den unos $300 por ese carro. Porque yo, dice, quiero irme, no quiero saber nada de aquí. Agárrela usted. Y viene él y le dice, no hombre, le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a vender eso? Sí, le dice, ahorita mismo te voy a traer los documentos. Y me dice él, hermano Ángel, no se rifa usted. ¿Y sabe qué dije yo? No hombre, le digo, Matagal, yo vivo en Estelí, yo no entiendo nada de eso de chaya, le digo, peor el café, me gusta beberlo, pero 12,000 pesos, no eran dólares, 6 manzanas. Y fuimos, y la cosa es que fuimos, habían ojos de agua, aquello maravilloso, plátanos y de todo. Y el café estaba bonito, dice él que ya lo había, yo no sé cómo le llaman a ese asunto que ellos habían hecho, que lo había, creo que lo renuevan, pero no recuerdo qué nombre usan ellos. Pero me dice 12,000 pesos. Y sabe, esos 12,000 pesos, en ese entonces vengo y yo me puse a pensar. Y digo, no le entiendo a esa onda. Pero, y la cosa es que él dice, yo tampoco. Entonces el hombre casi llorando y dice, dele hombre, le dice, yo no quiero que le quede a otra persona. Amigo, me dice a mí, empújese usted, consígame la mitad y después me da la otra mitad con este hombre. Y yo no, le digo, ¿cómo no me vuelve a salir esa oportunidad? Pero ¿sabe qué pasó? ¿Usted cree que valía 12,000 pesos esa finca? ¿Usted cree que valía $300 ese carro? Un carro, por llaga que sea, que aunque tengas que frenarlo, la sangre de Cristo tiene poder, no te lo dan en 300, al menos aquí. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que hay gente que por desesperación se frustran y toman decisiones. Hay gente que incluso han vendido grandes fincas, han vendido propiedades, han vendido acciones, han vendido empresas por la desesperación, porque les pasó alguna circunstancia. Entonces han hecho cosas fuera de lugar. Entonces venimos a la Biblia. Yo me perdí eso. Ahí se cumple lo que dice Eclesiastés 9:11. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Nunca más me ha vuelto a salir una ocasión como esa. Yo ahí tengo los 12,000 esperando. Y viendo la cara de la otra moneda, hay mucha gente que aprovecha esas situaciones. Inevitablemente, claro, inevitablemente lo hacen. Hay de esos, sí hay. Y claro, y yo honestamente, yo no la supe aprovechar. Y claro, no era que me iba a aprovechar de él, porque al final el hombre sí vendió la propiedad, a saber a quién. Y por supuesto, para ir a la roconola y a meterle moneda y a aquel hombre a perderse, porque así es el diablo. El diablo quiere reducir al ser humano a la peor escoria, menos que polvo. Él pone la desesperación. Hay gente que cae en esa desesperación y después el diablo se ríe y le dice, ¿cómo perdiste tanto? Pegate un tiro si ya no tenés ni en qué caer muerto. Pero en Dios, aún, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Yo sé que mi Redentor vive, pero hay principios. Y ojo y oído con esto. Satanás ha venido desde el principio, ojo y oído. Que si usted es evangélico no va a entender esto, pero si usted es un hijo de Dios agradecido va a entender esto. Desde el principio Satanás ha querido sacar al ser humano de ser bendecido, de estar próspero, de estar en la gracia, de estar en la abundancia. Desde el principio él ha querido hacer eso. ¿Cómo así, pastor? Desde un inicio el diablo ha querido meterle conceptos, ideas a la gente de que piensen que es imposible, que no se puede lograr tener una buena casa, tener un buen vehículo, tener un buen negocio, tener un buen hogar, tener un buen matrimonio, tener buenos hijos, tener buenos nietos, tener una vida de tranquilidad. El diablo ha venido quitándole eso a la gente y cayendo en apenas que me saque la lotería, apenas que me vaya del país, apenas que me case con una, dicen ellos una palabra fea ahí, con una señora de reales o con un viejo de reales. Pero en Dios no es necesario
que tú tengas que sacrificar. Porque ¿cómo se debe de sentir una muchachita bella, hermosa, hija de Dios, con alguien allí que ella sabe que no es por amor, o viceversa? Pero obvio, oído con esto que les quiero decir desde el principio. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo: produzca la tierra árbol que dé semillas según su género, y creó todo lo hermoso y maravilloso. Y por último Dios puso al hombre y después puso a la mujer, ¿sí o no? De último puso, primero pone al hombre, después pone a la mujer. Pero ¿dónde los metió él? ¿En qué lugar? Había todo, ¿no? Abundancia. No había que estarse uno saboreando y pensando, ¿no? ¿Compro sal o compro azúcar? ¿Compro aceite o compro leche? No, ellos solo se iban y solo arrancaban. Querían manzanas verdes, agarraban manzanas verdes. Querían. No había problema con el clima. Allí el café, toda la tierra producía. Hoy en día no hay lugares limitados. La tierra se limita, que hay lugares donde si es helado hay café, si es caliente hay ajonjolí. Pero no se produce lo mismo en la misma tierra. O sea, hay una limitación. Por eso nosotros las manzanas las compramos tan caras. Pero hay lugares que se las dan de comer a los caballos. ¿Sabía eso? Se pierden. Uno va a comprarse una docena de limones, una docena de naranjas. ¿Cuánto vale? Pero hay lugares aquí mismo, ¿no? Donde son naranjales. Los mangos. Exactamente. Entonces, ese es el asunto. Pero el hombre estaba en abundancia. Vamos, diga conmigo, el hombre estaba en abundancia. Así no creo que estaba en abundancia. Yo creo que así estaba en miseria. Vamos, diga conmigo, el hombre estaba en abundancia. Dios los metió allí. Entonces, ellos estaban en abundancia. Pero ¿quién quiso quitarle la abundancia? Quitarle la bendición, llevarlos a la maldición. ¿Quién quiso quitarle la abundancia y llevarlos a la escasez? ¿Quién quiso quitarle las rosas y dejarle las espinas? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles. Con que Dios te está limitando. Con que Dios te ha dicho. Entonces viene ella y le da la piedra y le dice: mentira. No, le dice, Dios no me ha prohibido comer de todo. Dios dijo que de todos puedo comer, menos de ese. Menos de ese. Había un árbol que Dios había prohibido. El árbol no era prohibido. Prohibido era comerlo, tocarlo. Porque ese árbol nosotros lo vamos a comer. Y es más, ya lo hemos comido. El árbol que estaba ahí de la ciencia, del bien y del mal. Pero estaba otro árbol que era el árbol de la vida. Pero le dicen mentira. Y había uno que Dios dijo: ese no lo coman, ese no lo toquen. Porque ese era el que garantizaba, el no comerse ese árbol era lo que garantizaba que ellos no fueran malditos, que ellos no perdieran la provisión, la bendición, la eternidad, la salud, la paz y la tranquilidad. Había uno que le pertenecía a Dios y Dios dijo: de ese no coman, de ese no lo toquen. Pero el diablo le dice: mentira, si eso es de la ley, si eso es para los pobres, si eso ¿para qué tanto desperdicio? Y ¿sabe qué? Hijos de Dios creándose conceptos e ideas erróneas para vivir en espinos y en abrojos, cuando Dios quiere que tú vivas sentado en silla de príncipe. La Biblia dice que Dios levanta del muladar al pobre. Dios saca del muladar, levanta del muladar al pobre y lo sienta en silla de príncipe. Dios, no los gobiernos del mundo, no la financiera, no el banco, no la lotería, no los tragamonedas, no el endeudarse, no el enjaranarse. Dios, vamos, diga Dios. Pero mentira, comieron del árbol que Dios les mandó. Desde un principio, los primeros seres humanos, porque el diablo está interesado en que los hijos de Dios vivan una vida miserable. Si usted, iglesia, aprende a honrar a Dios y a servirle a Dios y a darse cuenta que usted, su tranquilidad, su paz, no depende de cuánto usted gana, de cuánto usted tiene, sino de cuánto usted obedece,
de cuánto usted agradece. Usted no va a andar cambiando de número y escondiéndose y enojándose cuando le cobre, porque va a entender, se va a cumplir el principio que dice: serán cabeza y no cola, estarán encima y no debajo, prestarán a otros y no pedirán prestado, serán benditos en el campo y benditos en la ciudad. ¿Y qué estamos viendo hoy de muchos hijos de Dios? Cristianos consagrados en el campo, porque no andan con tanta distracción de la ciudad. Se vienen del campo a trabajar a la ciudad, y de la ciudad se van al campo, porque andan buscando ellos lo que no se le ha perdido, cuando solo necesitan ser agradecidos y creer que Dios es real. Los sacó. La tierra era bendita, la mujer era bendita, el hombre era bendito. Podían comer de lo que quisieran, pero se les ocurrió hacerle caso al diablo. Y Satanás hoy en día no se aparece como una serpiente, se aparece como un predicador, se aparece como alguien que aparentemente te habla de parte de Dios. Vos sos tonta, vos sos tonto, y cualquier cosa, ¿no? Pero cuando eres entendido, sabes que no, la matemática de Dios es mejor. 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, estaban con hambre, estaban largos de la ciudad. No había Priceman, no había Palí, no había panadería. Y viene uno de los discípulos y le dice: Señor, ya es noche, ya es tarde, despídelos, mándalos para su casa. Pero el maestro, sabiendo quién es Dios, les dice: denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. ¿Por qué el Señor dijo: denle ustedes de comer? ¿Tenían en sus manos los apóstoles para darles de comer? ¿Tenían? Y dice Felipe, creo que fue: Señor, le dice, aquí no hay cajero automático. Señor, no tengo nada en el banco. Señor, es que con esto voy a pagar la luz, con esto voy a pagar el agua, con esto voy a pagar, es que esto lo tengo destinado para esto. ¿Qué le dijo? Felipe fue: despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron. Felipe le respondió: ¿cuánto tenían ellos? 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios de pan no bastarían para que coma uno de ellos, para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios. ¿Cuánto eran 200 denarios? 200 denarios es día, ¿no? 200 denarios, o sea, lo que ellos andaban, los discípulos, en la cuenta ministerial, lo que habían eran 200 denarios. O sea, había el pan, 200 denarios, 200 denarios, 200 días, un salario de 200 días, pero no son suficientes para darle de comer a tanto. 5,000 pesos, 30,000 pesos que gano no son suficientes. Si ganara 60,000, sí. $1,000 que gano no son suficientes. Si ganara 2,000, sí. Mentira. Puede ganar $10,000, puede ganar $100,000, pero si no conoces el principio de que hay semilla y que si te comes la semilla no esperes cosecha, y cuando le das la prioridad a Dios, claro que a Dios le interesa ver que el dinero para ti no es un Dios. Porque cuando nos tocan el bolsillo, cuando nos tocan lo que Dios mismo nos da, porque es Dios el que nos da trabajo, es Dios el que nos da el negocio, es Dios el que nos da el cliente, es Dios el que nos da el sustento, es Dios el que nos da las ideas, las estrategias. Denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Pero es que 200 denarios no son suficientes. Y viene y dice el Señor: siéntenos y les vamos a dar de comer. Pero había uno que, hermana Deyanira, ¿qué hubiera pasado si ese uno que andaba 2 peces y 5 panes no los pone en las manos del Señor? No come nadie. Pero había uno que conocía el principio
Y yo no sé si había alguien más, pero ojo y oído, que había uno que conocía el principio, un pibe, un niño, un muchachito. Y vea cuánto comía, porque andaba 2 peces y 5 panes el niño. Para él. Pero él entendió algo y agarró esos 2 peces y 5 panes y los puso en las manos del Señor. ¿Qué le pasa a nuestra semilla cuando la ponemos en las manos del Señor? Indefectiblemente se va a multiplicar. Pero ¿cómo la ponemos en las manos del Señor? Dice que estaba un árabe, estaba un judío y estaba un griego. Y dice que el judío les dijo: ustedes diezman. Y dice que ellos le dijeron, se pusieron a reír el árabe y el griego. Y dice que el judío le dijo: yo sí diezmo, porque es un principio, es una promesa, es un pacto con Dios. Yo sí diezmo. Entonces dice que los otros dos dijeron: nosotros también lo hacemos. ¿Y cómo lo hacen? Nosotros agarramos nuestro dinero y lo tiramos para arriba. Lo que Dios agarre es de él y lo que cae es de nosotros. Hay gente que así es. Es que Dios no va a venir y va a él literalmente. Por eso el templo fue destruido, porque Dios quería que fuéramos tan bendecidos que si el templo estuviera en Jerusalén, nosotros hasta hoy, si hubiese estado el templo, nos tocaría pagar el boleto. Y Dios, sin duda, Dios debe de haber dicho: si estos no quieren ni pagar el taxi para ir a la iglesia, peor que van a pagar un boleto de avión para ir hasta Jerusalén. Entonces mejor destruirles ese templo y que ellos vayan donde se congreguen, en el lugar que Dios escogiera. Entonces, ojo y oído con esto. ¿Qué le sucedió a esos 2 peces y 5 panes puestos en las manos del Señor? Se multiplicó. Pero ¿dónde lo pone muchas veces la gente? ¿Cuántas personas se van y lo ponen? Ahorita habían noches de compras navideñas. Yo no sé si todavía está, yo no sé hasta cuándo es eso. Había hípico. ¿Sabe usted que muchos andaban montados allí a caballos? Unas lo compraron a monta vendiendo el cuerpo, otros lo compraron pagando un alquiler, pagando, yo no sé en cuánto lo alquilan. Los caballos que yo voy a tener, yo los voy a comprar $300 y $500 por hacer eso, imagínense. ¿Y sabe usted cuánta gente ahí andaba con caballos alquilados que no eran propios? La mayoría andaban con caballos alquilados. Los que andaban choloncos no, pero los que andaban caballos tuani, que se querían dar ese lujo, se subieron en caballos. No hay falla, no lo juzgamos, no lo criticamos. Es su dinero y pueden hacer lo que les dé la gana con su dinero. Pero no, ellos no la pensaban. No, hombre, $500. No, ellos decían: me quiero montar en un caballo, me quiero dar ese gusto y lo voy a pagar por un ratito, y arriesgando que les tiraran una botella o algo, ¿no? Porque al día siguiente, me dice Gabriel Isaac, después del hípico, el lunes, pasamos ahí por operaciones, por el hotel gratis, y era gentillal allá afuera. Y me dice Isaac, oye, me dice, ¿y por qué habrá tanta gente? Le digo: es que andan sacando a los que metieron ayer. Pero hay gente que va y yo les digo: ¿ustedes creen que a ellos les da pesar hacer eso? Para darse un gusto. Y ese dinero no se les multiplica. Pero ellos no tienen pesar de honrar a Satanás, de darle gloria al diablo, de exaltar al enemigo y de entregar su dinero. Hay gente que paga intereses, paga y es tan triste, es tan injusto que sacas $5,000 y de repente te toca pagar, bueno, no a ti. Es tan injusto eso, ¿no? Que hay gente que fueron y sacaron $5,000 y terminan pagando algunos $20,000, $40,000, porque los intereses van subiendo y buscan de dónde resolver. Pero si de verdad honráramos a Dios, ¿ustedes creen que nosotros tendríamos necesidad de eso? Hay muchos cristianos que no duermen tranquilos, no duermen. Cristianos. Y tienen que cambiar de calle porque allá viene al que le deben. Cristianos, no estamos hablando de mundanos, para ellos es normal de ver. Rafael, terrible. Imagínense cuánto perdió. Pero mucha gente adora a Mamón. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Mamón? Mamón es el dios de la riqueza de este mundo.
Y hay gente que así lo hace y no les da pesar gastar dinero en cosas innecesarias. Pero cuando está en las manos del Señor, pero ¿cómo yo pongo el dinero? ¿Cómo yo pongo mi dinero en las manos del Señor? ¿A qué se refiere Dios cuando dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen? Haced tesoros en los cielos. ¿A qué se refiere Dios? ¿A pagar indulgencias? ¿A qué se refiere el Señor? Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y aprendamos a honrarlo y cumplir con hacer su voluntad. Y hay muchos principios. Entonces el Señor Jesucristo agarró y les dijo: traigan. Agarró 2 peces, 5 panes, dio gracias. ¿Qué hizo? Dio gracias. Fue agradecido porque había recibido, dio gracias. Y al haber dado gracias, hizo que viniera la multiplicación. Y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y las 12 canastas que sobraron. ¿A quién se las darían? ¿Quién era el dueño de los 2 peces y los 5 panes? El niño, sin duda, debe de haber llegado a la casa y echó 12 viajes. Y la mamá: pues chavalo, ¿a qué panadería te metiste? No, es que hice un negocio con el Señor. La justicia. De hecho, Él era el que puso la materia prima. Y si Jesucristo estaba ahí, sin duda, las 12 canastas se las dieron a Él. Porque se multiplica, la semilla se multiplica. Tú agarras estás limpiando los frijoles. Y como no se los compras a Alex Pérez, entonces los frijoles te salen picados, porque el hombre sí los cura. Entonces, compran los frijoles y cuando los están lavando, el montón de frijoles que se suspenden porque están picados, comidos de gorgojo, y los tirás debajo del lavandero, debajo del molendero, los tirás en el patio y nacen, aún picados y podridos. Es semilla y nacen. Así es Dios, toda semilla que toca el cielo. Pero ¿cómo yo hago para que Dios reciba mi semilla? Y dice la Biblia: ¿cómo es? ¿Cómo es? La Biblia lo establece. Imagínense qué cosa, qué cuadro, mi gente. Hay personas que tienen ese concepto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús estaba en esta posición, delante del arca. 10 pesos, 20 pesos, 50, 500, 40, 20 dólares. Así estaba Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? No estaba así Jesús. ¿O cómo se dio cuenta que los ricos estaban echando lo que les sobraba? ¿Cómo se dio cuenta que esa mujer, cuánto fue la cantidad que echó? O sea que de ahora en adelante, ¿por qué esta enseñanza? Porque de ahora en adelante me voy a sentar aquí. Así estaba Jesús. Leámoslo, mi gente. Vean lo que dice el verso 12:41, Marcos 12:41. Usted, espero que esté agarrando esta onda o no esté algún demonio ahí diciéndole mentira. Verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba sentado delante. ¿O sería que estaba de espalda hacia el arca? Estaba delante, o sea, el arca estaba delante de Jesús y él estaba viendo. ¿Usted se imagina qué chiva esa onda? Estar allí y decir: la Jesús va a ver que solo son 20. Jesús va a ver que solo... O sea, estaban allí y todos llegaban y echaban en el arca. Pero qué hermoso, ¿no? Llegó aquella viuda pobre. Jesús la describe: viuda y pobre. Viuda y pobre. 2 cosas terribles, ¿no? Porque no tenía quién. No tenía un esposo. No tenía un esposo que le ayudara. Y era viuda. Y dice que ella fue. Y qué hermoso. Yo no sé si andaba un bastón, o yo no sé si andaba un caminador, yo no sé qué onda. Pero qué hermoso Jesús mira que sale aquella viejita, aquella viuda. y sale aquella mujer. Entonces, si todavía estaba viuda, no se había casado, puede ser. Entonces el asunto es, pero bueno, era viuda.
Si no dice la edad, porque no hay edad para honrar a Dios, no hay edad para servir a Dios. Un niño lo puede hacer bien. Un niño era el que ataba los 2 peces y los 5 panes. Pero qué hermoso, ¿no? Llegó aquella mujer. Iglesia, imagínense esa escena. Yo me la imagino y por eso es que soy un hombre agradecido y despojado. Y déjeme decirle, yo no tengo grandes ingresos, pero tengo un corazón agradecido con Dios, porque todo se lo debo a Dios y le quedo debiendo y no le puedo pagar. Yo no saco pecho cuando siembro. Yo no presumo cuando siembro. Yo no presumo cuando diezmo. Yo no me siento que, wow, salvaje que el Señor. Mira, Señor. No, vive Jehová que yo no presumo. Y cuando yo pongo en el grupo, voy a dar tanto, déjeme decirle que la mayoría de veces yo no lo tengo a mano, pero lo ofrezco en fe y después viene. Porque Dios da semilla al que siembra. Si tú no tienes semilla es porque no eres sembrador, pero Dios da semilla al que siembra. Y al igual que muchos de ustedes, yo no doy porque el dinero me sobra, yo doy porque estoy agradecido. Yo estoy alegre, estoy contento, me alegro muchísimo cuando veo que ofrezco un proyecto y la gente comienza y se da cuenta que no es para el pastor, es para Dios. Pero sabe, hay gente que cree que es para el pastor y por eso dejan en visto el asunto. Jesús estaba allí y qué hermoso, aquella mujer comenzó a caminar, hermoso. Y estoy seguro que esa mujer iba feliz, 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 feliz de que podía dar. Esa mujer no iba pensando, y el agua, y la luz, y la comida de mañana. Ella no le importó porque lo amaba. Ella sabía que era Jesús el que estaba allí y ella pasó con todos. Es que yo me imagino, esa viuda va a ser una de las que yo voy a ir a saludar allá. Le voy a preguntar al Señor, ¿dónde está la viuda que te dio la ofrenda? Porque es de las mías. Qué hermoso cuando Jesús vio venir a esa mujer. Yo estoy seguro que esa mujer le arrancó una sonrisa al Señor. Y Jesús estuvo atento a ella. Jesús estuvo atento a esa mujer porque vio todos los que pasaron. Y se fijó tanto que era viuda y era pobre. Y ella pasó, se sacó el calcetín, sacó la bolsita, olorosa a cepol. Y ella 100%, imagínense esta escena, esta mujer haber hecho esto. Cuando lo puso, haber quedado viendo a Jesús, porque Jesús estaba frente a ella, le haber sonreído y lo depositó. Jesús quizá le haber hecho y se fue. Ella no fue pensando, y qué caballada hice. No, Jesús la vio. Jesús mira tu corazón, iglesia. Jesús mira mi corazón. Jesús sabe si lo haces de corazón o no, y Jesús sabe si puedes o no puedes. Él lo sabe, verla. Él lo sabe. Y él dijo a esa mujer, él dijo a los discípulos, se lo describió, el maestro se lo describió, porque el Señor mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Sí, el Señor mira cómo lo hacemos. Si estás dando por necesidad, si estás dando por interés, si estás dando porque querés conseguir algo a cambio, o si lo estás dando porque tú estás verdaderamente honrando. ¿Quién de nosotros vamos y le decimos al Maxi Palí? ¿Quién de nosotros vamos y le decimos al del súper? Y mi IVA que me está quitando, ¿en qué lo van a invertir? Y el IR. Y ese 10% que me quitan del salario en el trabajo, ¿y para qué es? ¿Quién de ustedes le dice al de la tienda, ah no, pero este más IVA no? Ahora está en los restaurantes, más IVA. No es propina voluntaria. Pero ¿quién de nosotros le pregunta al del súper, al de la tienda, al bufalomen? ¿Quién le pregunta qué van a hacer con ese 15%? Pero Jesús sabe.
Y ella fue y lo depositó y Jesucristo la vio. Vamos, diga, Jesús la vio. Y le pregunto algo: ¿será que esa viuda que Jesús la vio, que dio todo lo que tenía, Jesús, el fiel, el amoroso, la ofrenda del Padre para salvar la humanidad, será que dejó que esa viuda siguiera siendo pobre? ¿Qué dice, hermana Nelly? ¿La dejó seguir siendo pobre esa viuda? Le estoy preguntando de mi rey, del Señor. ¿Será que el Dios que conocemos en la Biblia la dejó pasar hambre? De ninguna manera. Esa viuda llegó a tener más que todos los que dieron ese día. Esa viuda llegó a tener más de todos los que dieron ese día, porque ella no escatimó. Ella entendió que era para Dios. ¿Sabe usted por qué muchos no ofrendan? ¿Sabe usted por qué muchos no diezman? ¿Sabe usted por qué muchos no siembran? Porque creen que es para el pastor, que el pastor se está enriqueciendo. Yo también tengo necesidades, tengo cosas que no he terminado en la casa, pero yo quiero que la casa de Dios se termine. Usted le puede preguntar a mi esposa si tenemos cosas que resolver. Usted le puede preguntar a mis hijos si tienen cosas que resolver. Pero yo digo, voy a dar para el rey, porque yo sé que Él no se queda con nada, y yo sé que Él me va a sorprender. Yo sé que Él me va a prosperar más. Yo sé que Él me va a bendecir más. Yo sé que Él es real. Le conté a mi esposa y le dije a Scarlett, ¿sabe qué? Yo bendigo, le digo, a su mamá. Hermana Nelly, no le dije nada a ella, le oré por ella. Pero ¿sabe qué, hermana Nelly? De su pensión, el sobre que dio, llego y miro yo que tenía 2. Y dice, y decía en el sobre, de mi pago y de mi aguinaldo. Por eso el diablo le quería cortar el pie y no se lo pudo cortar. Por eso el diablo le quería cortar el dedo y no se lo pudo cortar. Por eso el diablo la quería dejar en silla de ruedas y no la pudo dejar en silla de ruedas. Por eso el diablo la quiso destruir y no la pudo destruir. Pero yo sé que algunos de ustedes sí recibieron, tranquilos. Yo no les estoy cobrando. Pero yo dije, qué linda que es esta señora. Y se lo dije a Xiomara. Los otros sobres los agarré y los rompí. Yo bendigo a Claudia Luis y pero y dije yo, wow, hay que darle honra al que merece honra. Yo la bendigo, hermana Nelly. Y no por lo que dio, sino por su corazón, por su actitud. Porque usted pudo decir, ve hombre, se te siente suficiente. Y ella tiene situaciones que resolver. Yo sé que tiene situaciones. Le podían servir ese aguinaldo para otra cosa. Pero ella sabía que Dios es su Dios. Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios quiere probar nuestro corazón, nuestra actitud. Gracias a Dios, aquí no tenemos un cuaderno de lista. Diezmo del mes de enero, fulano. No, aquí no hay un libro donde vamos poniendo morosos. No, tampoco no lo vamos a tirar por Facebook, solo por WhatsApp le voy a poner. Pero algunos de ustedes, hijos míos, no saben quién es Dios. Porque tu semilla determina qué representa Dios para ti. Y yo bendigo a cada uno de ustedes que hoy aprovecharon esa oportunidad, porque saben que esta casa es para Dios. Y yo bendigo su sustento, bendigo su casa, bendigo su familia. Y déjenme decirles, Dios miró a Ariel y a su ofrenda. Dios miró a Darling y a su ofrenda. Dios miró a Perla y su ofrenda. Dios miró a Deyanira y su ofrenda. Dios miró a Claudia y su ofrenda. Dios miró a Esperanza y su ofrenda. Dios miró a Alex Pérez y su ofrenda. Dios lo vio cuando se acercó al arca. Dios lo vio. Dios lo vio. Entonces, mi gente, no es para el hombre que lo hacemos, pero Dios sí ve que lo hacemos. Y hermoso como Jesús dio testimonio de esta viuda. Y sabe que todavía el doctor Lucas
el que hizo una investigación exhaustiva para escribir el libro de los Hechos. Lucas también lo menciona. Y mira cómo lo dice Lucas para que ya nos vayamos. Lucas capítulo 21, mira lo que dice. Lucas 21. El enemigo te quiere sacar del Edén, pero depende de ti. Sí, yo sé que ahí hay un montón de asuntos, de tanta basura en las redes, de gente que incluso supuestamente te profetiza. ¿Tienen Lucas 21? Lucas capítulo 21 dice, aquí el doctor lo habla con otro lenguaje. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron, y aquí menciona un detalle que no menciona Marcos, para las ofrendas ¿de quién? Para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Para quién eran las ofrendas? ¿Y cómo estaban viendo a Dios los otros? De lo que les sobraba. De lo que les sobraba. No, hombre, imagínense. Pero muchos así miramos a Dios, como esa gente, de lo que nos sobra. Si me sobra, doy. Si me sobra, si ajusto diezmo, si ajusto ofrenda, si ajusto. Ella no tenía, era todo. Dice que era su sustento, y lo menciona, era su sustento. Era su sustento. Pero ella le creyó a Dios, porque ella sabe, y nosotros debemos de saber, que sin semilla no hay cosecha, y que cuando sembramos cosechamos. Ella sabía que esa semilla era todo. Ella no pensó que cómo iba a ser, pero el Señor sin duda no la dejó en vergüenza. No la dejó en vergüenza. No la dejó en vergüenza. Hay una mujer que le creyó a Dios. Había una campaña de varios días, y una mujer tenía un niño que tenía 26 enfermedades. ¿Cuántas? 26 enfermedades. Y esto no es una anécdota, esto es real. Esto es real. Lo escuché hace más de 20 años. Una campaña de sanidad y milagros. El apóstol Sambax, algo así se llama. Y esa mujer tenía un niño, y ella viajó. Ustedes saben la distancia en los Estados Unidos, y ella viajó no sé cuántas millas. Viajó porque ella quería que el apóstol orara por su niño. Y sabe que ella fue, eran 7 días de campaña, y ella viajó con su niño porque ella tenía fe. Era como la mujer de flujo de sangre, ella tenía fe. Y ella viajó porque ella dijo: si él ora por mi hijo se va a sanar. Si él ora por mi hijo. Y esa mujer fue. El primer día ella se acercaba a los servidores, que eran pilas como los que yo tengo, y ellos se acercaron y dijeron: ¿qué es lo que quiere? Y ella decía: yo quiero que él ore. Al final vamos a pedirle que ore por usted. ¿Qué cree que pasaba al final? El primer día él se fue, no le dijeron nada. Segundo día él se fue, no le dijeron nada. Pero la mujer estaba pagando hotel, porque ella dijo: él tiene que orar por mi hijo, él tiene. El asunto es que la mujer, viajando del hotel a la campaña, llegó un momento que solo le quedaron $20 y tenía que regresarse. Pero ella pensó: echo estos $20 de combustible y me regreso, o espero, es el último día, espero que ore. Tal vez hoy, que es el último día, él ora por mí. El asunto es que cuando él ya hizo el llamado a los enfermos, vino la mujer y ella dijo: solo tengo $20, voy a hacer algo.
cuando Él esté hablando y Él esté ministrando la palabra, yo me voy a acercar al altar y yo voy a sellar ese milagro, porque quién sabe que Él puede orar por mi hijo. Entonces yo voy a sellar y voy a dar lo único que ando, los $20, y los voy a sellar para desatarme el milagro. Y Dios no vende los milagros, pero lo que hace es en fe. Y esa mujer vino, y en el momento que Él está ministrando, y Él dijo: Dios hoy va a hacer milagros, Dios hoy va a hacer sanidades, Dios hoy va a hacer cosas sobrenaturales, Dios hoy va a hacer cosas extrañas. Este es mi momento, dijo la mujer, y pasó. Y cuando ella puso los $20 allí en el altar, selló la palabra. Ella selló lo que Él estaba profetizando, lo que Él estaba declarando. Pero cuando ella hace eso, ella comienza a ver que su niño empieza a estirarse. Sus bracitos comenzaron a enderezarse, sus piecitos se le comenzaron a enderezar. El niño tenía un problema en el estómago se le empezó a enderezar, y el niño comenzó a crecer y empezó a recibir labio leporino. El labio se le curó, los dientes. Comenzó el niño y recibió la sanidad de las 26 enfermedades. Y cuando el niño está completamente sano y pasan a dar testimonio, ella pasa y le dice: apóstol, aquí está mi hijo. Mi hijo tenía 26 enfermedades. Yo tengo 7 días de estar viniendo aquí y le he pedido a los líderes que oraran, que usted orara por mí. Usted no ha tenido tiempo, pero mi niño, le dice, hoy recibió sanidad de 26 enfermedades. Lo único que tenía, le dice, yo lo puse en sello. Y dice el apóstol: pónganse de pies, esta mujer no va a regresar con las manos vacías. Y comenzó la gente, y mientras la saludaban le ponían a ella $20, $50, $100. Esa mujer regresó no solo con el niño sano, sino que también regresó con su semilla multiplicada. Pero es que ¿cómo voy a hacer yo? Y muchos tenemos esa mentalidad: es que Dios no vende los milagros. No, Dios no vende los milagros. Pero pregúntale a David qué pasó cuando había una peste que estaba matando a todo el pueblo. Y él fue y puso una ofrenda de 50,000 piezas de plata. ¿Qué pasó? Dios dio una ofrenda para traer sanidad. Dios dio una ofrenda para traer redención. Dios dio una ofrenda para traernos libertad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por un hombre entró la muerte al mundo, pero por otro hombre entró la vida al mundo. Y la Biblia dice: Dios dio. ¿Pero por qué? Muchas veces la iglesia, hay que hacer sopa, hay que hacer rifa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque todavía no hemos aprendido. Pero le tengo una noticia, espero que usted sea uno de ellos. Vienen esos tiempos que la iglesia, que el Señor dejó en avivamiento. Dice la Biblia que no había ningún necesitado, que todos tenían las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Y por qué miramos en la iglesia muchos necesitados? Por lo mismo, porque no hemos aprendido a dar. Mientras estemos viendo videos, mientras estemos viendo prédicas, mientras estemos viendo gente que te alimenta la mezquindad, que te alimenta la avaricia, que te alimenta. Pero yo quiero ser agradecido siempre con Dios, y lo voy a seguir haciendo. No se me olvida mi primer diezmo, 2 córdobas con 50 centavos. No se me olvida. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros pensamos que ¿qué va a pasar? Pero Dios te mira a ti y mira tu ofrenda. Dios no lo necesita, pero Él sabe que es un principio. Él es juez justo. Para podernos traer la cosecha, tenemos que sembrar. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y aumentará vuestra sementera. Lo dice la Biblia, ¿no? ¿A quién Dios le da semilla? ¿Te da Dios semilla a ti? Dios da semilla, no el pastor. Dios da semilla al que siembra. ¿Sabe? Yo no había escuchado, no tenía tanta formación y tanta conexión con Dios. Pero un día yo estoy ministrando en la iglesia de Dios, y estaba ministrando. Yo tengo el manto de multiplicación financiera, y ustedes lo han visto.
fluir. Y estoy ministrando y la cosa es que de repente vengo y ministro una ofrenda en la iglesia de Dios para un proyecto que tenía. El apóstol Galán tenía la unción de maestro, de apóstol, de impartir sanidades, milagros, la presencia. Pero él me dice: usted tiene el manto de multiplicación, ministre usted la palabra porque necesitamos hacer un proyecto. Y hay pastores que me invitan a sus congregaciones y ni disimulan, me dicen: queremos que venga usted, porque queremos, dice, ministrar una ofrenda para construcción. El sábado andaba en una congregación y estoy ministrando y empiezo a ministrar y les dije a ellos: vamos a recoger una semilla para, no recuerdo qué proyecto era. Y comenzó la gente a pasar y a pasar, y caía la plata y cadenas, anillos y aquel asunto, ¿no? Y la gente. ¿Y sabe qué? Yo no sé de dónde salió una señora con la cabeza amarrada y pasó, y literalmente ella hizo eso que les digo, se sacó una bolsa y yo estoy ministrando, yo la estoy viendo y la miro que viene ella y como algunos, ¿no? Brum, brum, se escucharon las monedas y la señora, estoy ministrando la ofrenda para el proyecto y la señora se va a sentar y cuando la miro que ella se va a sentar le digo: hey señora, ven. Yo me dice: sí, ven. Y en lo que viene la señora, lo que agarré a la mano, metí lo más que pude, así con la manota que tengo, y lo que agarré de 500, de $100, lo que agarré, y le digo: esto es suyo. Y se queda la señora: es suyo. El Señor me puso eso. Ella sembró monedas, era lo que andaba, era una señora de viaje, se miraba que era una señora pobre, pero lo que agarré se lo llevó. Claro, el apóstol me quedó viendo. No, él era un hombre sembrador. Sembró su casa para que se construyera el templo, donde corrieron a la pastora y ni siquiera una indignación le dieron los hermanitos. Vendió su casa que él tenía allá y lo sembró para la construcción. Era un hombre sembrador. Pero ¿qué le quiero decir? La señora dio monedas, pero ¿quién cree que a mí me puso eso? Que yo le diera a ella. Fue Dios. ¿Vos crees que el diablo te va a poner que des una siembra? ¿Crees que el diablo te va a poner que des una ofrenda? ¿Crees que el diablo te va a poner que tú honres a Dios? No, a él no le conviene. Porque si tú aprendes eso, le vas a dar hasta por debajo de la lengua, porque entonces tú vas a cumplir con poderle dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, calzar al descalzo. Así que ahí nos queda. Póngame la pista. Como la viuda que dio lo que tenía. Oye, la única blanca la dio para el Señor. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Ese dinero no le agradó al Señor. Oye, traigamos nuestra ofrenda delante del Señor. Aleluya, vamos, si se lo va a dar, déselo al Señor. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive